Hace unos minutos estaba manejando y estuve pensando en algo que me surgió mientras iba conduciendo y sentía de compartirlo con ustedes. Cuando uno va en la vida conduciendo un auto, conduciendo su propia vida, conduciendo lo que sea, es inevitable que nos demos cuenta de que delante de nosotros hay diversos caminos. Y es común que cuando tenemos que ir hacia un destino, elijamos el camino a tomar, porque hay destinos que para llegar a ellos, por ejemplo, cuando vamos manejando un vehículo, es posible que lleguemos a ese destino a partir de múltiples caminos o a partir de más de un camino. Esto es posible. Algunos son más largos, otros son más lentos, otros nos dejan eh, trancados, a veces frustrados, a veces con con mucha demora para llegar al destino, y otras veces hay algunos más ligeros que nos hacen sentir mayor rapidez, y a veces en algunos vamos más rápido, pero puede ser que no nos demos cuenta de que hay algún semáforo que no veamos y nos puede llevar incluso a un accidente si vamos muy rápido, o puede ocurrir que haya una cámara de vigilancia y no nos damos cuenta de que nos van a poner una multa si empezamos a entusiasmarnos y ir demasiado rápido. Y hay otros que quizás vayamos más lento, pero si estamos a tiempo, en hora, vamos a llegar a la hora adecuada a nuestro destino, si conocemos el camino. Y todo esto me hacía pensar en que, en cierta forma, esas son metáforas de lo que es la vida humana. Hay muchas formas de entender los caminos en el pensamiento humano. El humanismo, entendido como una filosofía que parte del ser humano e intenta darle al ser humano todas las respuestas de la vida desde el ser humano, llega un momento en el que cuando se pone a pensar acerca de estos asuntos y se pregunta hacia dónde ir, cuál es el destino, cuál es el camino que debo tomar al construir mi vida, construir una vida colectiva, al construir una vida junto con otros, en la cultura, en la sociedad, o de manera individual, o de manera a través de las parejas, o en la familia, o en lo que fuere. El humanismo en realidad no proporciona una respuesta que permita hacer que el ser humano sepa hacia dónde dirigirse o hacia qué destino llegar. La respuesta primera va a ser: elegí el camino que quieras, tratando de entender hacia qué destino querés llegar. O la otra respuesta puede ser: no hay ningún destino al cual llegar, empezá a andar por el camino, ¿no? Como aquel famoso verso, ¿no?, de Antonio Machado, que decía: no hay caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, a mí me gustaría proponerte otro tipo de interpretación o de propuesta eh, sobre esto, ¿no? Otra idea respecto a este asunto. Y es una propuesta que como cristiano entiendo que la Biblia nos dice algo que puede darnos muchos menores dolores de cabeza, digamos, o puede ofrecernos un camino que por ahí nunca habíamos pensado. Me acuerdo cuando era pequeño que había unos dibujos, digamos, que tenían que ver con historias donde se enseñaban conceptos bíblicos. Y me acuerdo que me quedó grabado de que había como dos caminos, ¿no? Y se veía que había un camino que era más difícil, que tenía eh, dificultades para llegar al destino, y era un camino estrecho, donde había pocas personas que realmente lo circulaban, lo transitaban, ¿no? Y después había un camino donde había multitudes, un camino ancho, un camino grande, donde había multitudes que lo seguían, pero ese camino llevaba a un precipicio, ¿no? Y toda esa gente se caía. Mientras que en cambio los que iban por el camino angosto, aunque parecía más difícil, lleno de piedras, lleno de dificultades, y era realmente angosto, esas personas llegaban a un camino que era correcto y que no era un precipicio. Y esto era una metáfora, digamos, de lo que es la vida cristiana, cuando uno entiende que el camino que uno elige como cristiano puede ser angosto, difícil, donde hay que tomar la cruz y seguir cada día a Jesús, más allá de que la vida no es color de rosa, sino que justamente es una vida llena de problemas, pero donde hay esperanza, donde hay fe, donde hay confianza y motivación.
y donde hay una libertad que no se encuentra en otros lugares. Bueno, ese camino lleva a la salvación, ¿no? A la vida eterna, lleva a una vida de realización, de paz, de gozo, que son cosas que el ser humano, partiendo del humanismo, prácticamente no sabe definir. O sea, ¿qué es el gozo para un humanista, por ejemplo? ¿O qué es la paz? La ausencia de conflicto. La paz que ofrece Dios no es una ausencia de conflictos, es la estabilidad más allá del conflicto, básicamente, ¿no? Una estabilidad interna y una estabilidad compartida más allá del conflicto, es decir, que está por encima del conflicto. Y para terminar, lo que quiero que reflexionemos es que frente a la vida que tenemos, la Biblia nos dice que es cierto que a veces puede haber más de un camino. Y uno diría, bueno, pero como cristianos tendremos que pensar que hay un solo camino. Y sí, yo creo que hay un solo camino que es Cristo para llegar a la verdadera realización que Dios tiene para la humanidad. Pero dentro de ese único camino también hay atajos o caminos que a veces están ahí en la vida y que es cierto que a pesar de que los transitamos, quizás lleguemos al destino. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que nosotros nos equivoquemos, que elijamos atajos equivocados, como digo, o caminos que por ahí nos pueden llevar a dar más vueltas sobre el destino al que queremos dirigirnos, o al que, más que al que queremos, al que Dios ha prefijado para que caminemos. Y ahí es donde nosotros vamos yendo, y a veces podemos pensar, puedo ir por este camino o puedo ir por este otro, pero en realidad me estoy dirigiendo hacia el mismo lugar. Y es cierto, hay ciertos caminos que podemos transitar en la vida, ciertas decisiones que podemos tomar que no necesariamente nos aparten de ese camino. Por ejemplo, Dios no nos dice con quién nos tenemos que casar, Dios no nos dice qué profesión tenemos que tener, Dios no nos dice en qué país tenemos que vivir, Dios no nos dice qué estilo de vida dentro de los parámetros que Él tiene tenemos que elegir. Podemos elegir muchas opciones y no es que ninguna sea mejor o peor que otra, pero sí hay otros caminos que sí son camino de muerte. Y así lo define la Biblia. Dice, hay caminos que para el ser humano son correctos y en realidad son caminos de muerte. Bueno, dentro de las sendas o de esos caminos que no son de muerte, puede ser que en la vida vayamos más rápido o más lento. Pero lo que importa es que realmente elijamos el verdadero camino, aquel que tenemos que transitar. Porque si no, hay cosas en la vida que vamos a aprender después de mucho tiempo si no maduramos antes. Y esto es algo que muchos que llegan a la edad adulta, y lo digo no porque yo sea una persona que haya adquirido mucha experiencia, de hecho me considero bastante joven, pero he visto en personas que sí han adquirido esa experiencia y he visto un patrón que se repite, y es que cuando la muerte llega o cuando las circunstancias de la vida traen enfermedades que ya no tienen retroceso, o cuando uno se da cuenta de que es polvo en este mundo prácticamente, o es un suspiro, entonces uno empieza a mirar las cosas que verdaderamente son importantes. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que elijamos caminos que por ahí Él no nos dice es este o este, pero que sí nos van a llevar por el verdadero camino. Y no que vayamos por ese otro camino ancho, que sí es camino de muerte. Esa es la reflexión que tenía para ustedes hoy. Que podamos confiar en los parámetros que la Biblia nos da para construir nuestra vida como un camino que se acerque al destino que Dios ideó para nosotros. Y no que pasemos una larga vida donde quizás después de muchos años, digamos, perdí el tiempo en tantas cosas que no eran importantes. Y las cosas que Dios me decía que sí eran importantes, las dejé de lado. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.